Hola a todos, bienvenidos una semana más, una temporada más, nuestra quinta temporada a el canal de Neslevel Travel. Bienvenidos a nuestro día T de Twitch. Y es que empezamos esta quinta temporada, no podíamos empezar mejor porque empezamos viajando a un destino que nos fascina, que deja huella, y es que nos vamos hasta Japón, un país donde lo ancestral convive con lo modernista, donde los templos se esconden entre rascacielos y cada rincón cuenta una historia. Hoy vamos a recorrer sus paisajes, sus costumbres, como no, su gastronomía y esa forma tan única que tienen de entender la belleza y el equilibrio. Así que preparados para disfrutar, aprender y viajar con nosotros. Y para viajar ya sabéis que siempre es muy importante la compañía. Y como no, pues yo estoy acompañado de dos de los mejores que podían estar acompañados. Y es que está por aquí el gran Pepe de Neslevel Travel Vigo. Hola, Pepe. Hola Miguel, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar por aquí y más cuando vamos a hablar de un destino tan deseado como Japón. Basta con ver Bueno, lo que tenemos de fondo, estos paneles maravillosos que reflejan esa cultura como bien decías tú hace un rato, ese entendimiento de la belleza que tienen ellos. claro que sí, tan deseado que vamos año tras año récord de españoles viajando a Japón. Eso Y es. es verdad que hay que ir a Japón y hay que conocerlo. Y no podía faltar nuestro gran Pedro de Neslevel Travel Madrid. Hola, Peter. ¿Qué tal? Temporada 5, vamos a ir a por la 21 como el Iker Jiménez ya, ¿eh? Ya nos queda poco. ¿Cómo se han ido las vacaciones? Bien, ¿no? Al final nos hemos tomado un poquito más de vacaciones de lo normal, 10 días más de vacaciones, ¿eh? Bueno, hay que decir que Neslevel Travel tiene muchos proyectos y no deja tiempo para hacer todo. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, 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 bueno. que sí os parece, porque aquí evidentemente nosotros somos una gran compañía, pero necesitamos unos grandes profesionales, unos grandes especialistas y hoy nos acompañan pues un gran especialista en Japón como es Europa Mundo y esa suerte de tener dos grandes profesionales como son, y damos paso ya a los directos de NetLevel Travel, a Carlos González, director comercial en España de Europa Mundo. Hola, Carlos. Hola, buenas noches compañeros. Me alegro de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Y a su vera, porque está a su vera, está Lola Aguilera, Product Comercial Manager de Europa Mundo. Hola, Lola. Hola, konnichiwa. Minasan to issho de Hola. kite ureshi desu okina oyo. Pues Algo así como es un placer estar aquí con todos vosotros. Un abrazo enorme. Ahí Bueno, Muchísima está. suerte Qué, con Japón. te qué achinas dominio un, del idioma, por Dios. te achinas un poco los ojos más y ya pasas por auténtica. Madre mía. bueno, Bueno, ahí venís juntos los dos como hermanos siameses, ¿eh? Al directo, muy bien. hay que decir que Europa Mundo es una familia y por eso vienen de la mano. Bueno, a ver, Carlos y Lola, es la primera vez que están aquí. Los levelers les encantan los vídeos, les encanta empezar con una cápsula, con una pequeña píldora del destino. Y vamos a poner ese vídeo y vas a ver que ya empezamos con una cosa diferente. Fíjate que decía Pedro, cinco temporadas. Cinco temporadas y os diría que no habíamos hecho un vídeo en el que hubiera un silencio y en este vídeo lo hay. Así que, ven, vamos allá. Hombre, Miguel. Pues nada, ya nos... Ese país donde el sol eligió, ¿no? El país que el sol eligió para nacer, ¿no? Claro, claro, ahí está. Siempre hemos dicho el país del sol naciente, ¿no? Pero El sol evidentemente naciente. es mucho más bonito eso que tú dices, Peter. Pues, si os parece, aunque yo creo que más o menos todos los levelers tenemos perfectamente situado a Japón, ¿qué os parece, Carlos? ¿Qué os parece, Lola? Si empezamos por situar a los levelers. ¿Dónde encontramos con Japón? ¿Cerquita o lejos? Bueno, nos encontramos lejitos, desde luego. Cerca precisamente no está. Cerca, cerca no nos pilla, ¿no? ¿A qué Vigo distancia está en el estamos? Más o menos, en horitas. en horitas en torno a las 14 en este momento.
desgraciadamente. Es un conflicto que tenemos entre Rusia y Ucrania. Lo habitual para viajar desde España hacia Japón era ir por el Polo Norte. Esa situación hoy en día, como tienes que atravesar el espacio aéreo ruso, no se nos permite y entonces tenemos que ir pues, prácticamente vía Turquía y por ese área, que parece que no, pero son bastantes más horas que ir achatando, teniendo en cuenta lo que supone un globo terráqueo, pues hacerlo por el Polo Norte ahorra bastantes horitas. 14 Ujú. horas y estamos en pleno Pacífico y muy cerquita de China y relativamente cerca también de la parte de Rusia. Así que ahí fue donde tuvieron, por supuesto, todos los conflictos armados habidos y por haber a lo largo de la historia que tuvieron con estos dos países. Ujú. Y Lola, nos has dado una clase magistral del idioma, pero yo creo que ningún level va a va a ir hablando japonés. ¿Cómo nos entendemos? Nos vamos a tener que entender en inglés, pero con dificultades cuando sales de las grandes ciudades. Es difícil, pasa igual que en China, es muy difícil el inglés como segundo idioma. Y yo creo que en este sentido es importantísimo ir de la mano de Europa Mundo. ¿Por qué razón? Porque somos el primer operador que creó viajes en autocar en Japón. Japón es un país que está hiperconectado en trenes de alta velocidad, pero que lamentablemente muchas veces la gente solamente se queda en las grandes ciudades unidas en trenes de alta velocidad. Entonces, cuando tú llevas unos guías expertos como Europa Mundo, donde ellos llevan toda la logística, son guías, muchos de ellos que ya viven en Japón desde hace muchísimos años, algunos de origen japonés, casados con su familia allí. Tú dejas que el pasajero deporte esa logística en manos del guía para que el cliente de alguna forma desconecte y conecte con el destino, pues es la mejor forma. Europa Mundo es uno de los operadores, como digo, que crea los primeros viajes en autocar y lo más importante es que salimos de las carreteras principales, estamos en los pueblitos más pequeños, muchos de ellos, mucha gente ni ha oído hablar de ellos y es la mejor manera de, no controlando el idioma, ver la mayor cantidad de cosas posibles. Qué decepción, Lola. Yo, como le gusta tanto el flamenco, pensaba que iba a hablar español en muchos sitios ahí. Me acaba de decepcionar. Bueno, pero hay que ir porque mola mucho, ¿eh? Algunos efectivamente son en castellano. Sí. Oye, ¿y qué nos Pero, contáis del visado que se necesita, el clima, un poco, yo qué sé, cómo son los enchufes allí? ¿Son de los redonditos, de los planos? pues mira, el tema del clima es súper parejo a España, quizá con un mes de retraso. O sea, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, el Koyo, que es la época del otoño en Japón, pues su esplendor es en el mes de noviembre, ¿vale? Entonces prácticamente va como con un mes de retraso. Y para ver los cerezos en flor, pues tendríamos que ir en la época de fin de marzo, que es cuando habitualmente, porque bien funciona el clima, cuando estalla toda esa flora bestial de tanto los cerezos como los melocotoneros, como algún otro árbol que también en esa misma época expone sus flores, ¿no? Entonces, eso serían esas dos épocas, las dos más importantes y cuando más viajes se producen, más luego la época de invierno, que últimamente se está demandando bastante también ya en España, es lo que menos se demanda en cualquier caso, y luego, por supuesto, la época de verano, sí debemos de tomar en cuenta que en el mes de agosto es época de tifones. Entonces, si no nos queremos pegar un sustillo, pues quizás sea el mes en el que tenemos que poner un poquito más de cuidado. Si bien todos el tema de tifones lo tienen súper previsto allí, están preparadísimos para ello y es en el sitio donde mejor te puede ocurrir que tengas que atravesar un tifón. O que más bien que un tifón te atraviese a ti. Así que ese es un poco. ¿Y qué Y nos luego cuentas del el visado? tema de electricidad, que sí es un tema también importante, pues bueno, siempre tenemos que llevar nuestro transformador en el que poder poner las clavijas. Son un poquito extrañas, así que llevamos nuestro transformador, con eso lo metemos a la pared y chimpún, ya metemos nuestro cable con nuestro ordenador o con lo que necesitemos para estar conectado todo el santo día. El tema de cómo llegar a Japón, pues fácilmente, hoy en día es una de las operativas más grandes, más amplias que hay. Podemos llegar con Iberia con su vuelo directo o si no, podemos emplear la China Airlines, podemos emplear la Etihad, podemos emplear el Qatar Airways, Emirates. Realmente hay un volumen enorme. Lufthansa también podría ser una alternativa. La ITA Airways, y curiosamente, el otro día conseguimos una tarifa fabulosa de la que nadie pensaría para ir a Japón. Egyptair.
Anda, mira. Y oye, Curioso. y lo del visado, esto que te comentamos, los españolitos necesitamos visado para llegar hasta allí, ¿o qué? No necesitamos visados, sí necesitamos completar una pequeña documentación mínima, que o bien la completamos ya desde aquí, hay una página web donde podernos completar, o simplemente en el avión la rellenamos, o antes justo de pasar la aduana, es rellenar un documento mínimo de muy poquitas preguntas, lo completamos, entregamos y entramos ya al país directamente sin ninguna cortis. O sea, que lo podemos hacer tanto manual en el avión, a la llegada, o también por la web de Visit Japan, ¿no? Que yo creo que era la que se podía hacer. Exactamente, eso es, eso es. Todo Pedro, Bueno, sencillísimo. lo podemos hacer o lo hacemos nosotros, las agencias de Next Level Travel, que normalmente es lo que va a pasar. es muy común, es muy Efectivamente, común. os ha tocado. Nos va a tocar. Bueno, a ver, Ya nos toca siempre. Lola, que yo creo que tú eres la más indicada para esta siguiente cuestión, porque ya he visto que dominas el idioma. ¿Qué hace a Japón diferente para hacer un viaje? Bueno, primero de todo, hay que pensar que este año se va a batir un récord de pasajeros en Japón. Hablamos de cerca de 40 millones de visitantes, lo cual eso ya nos dice que es una cifra muy alta y sobre todo de recuperación tras todo lo que es la pandemia. ¿Qué es lo que hace Japón diferente? Yo creo que muchas cosas. Primero, es un país donde cuando llegas allí es una lección de educación. El respeto por el otro, pero sobre todo entendiendo que el viajero para ellos es fundamental y no esperan nada a cambio. El orden, el, mm, el tema de la música, el tema, por ejemplo, de la vestimenta nos llama muchísimo la atención, ¿no? Bueno, iba a decir el K-pop es coreano. Me refiero, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el manga. Y por todo para mí lo más fundamental es ese contraste entre lo antiguo y lo moderno, entre un país que es tan futurista, pero al mismo tiempo es el silencio, son los templos, es el poder pasear por el monte Fuji y al mismo lugar, a 1 hora y media, tienes un tren de alta velocidad que en 1 hora te ha recorrido 300 kilómetros. Pues yo creo que ese juego de contrastes, donde yo creo que la tradición abraza el futuro, es lo más impresionante. Para mí es sentir la calma en una ciudad como Kioto, es la energía vibrante de Tokio, es la iluminación, es el transporte público, es la perfección cuando saboreas la gastronomía típica japonesa, es la oportunidad de reconectar con lo esencial, es la armonía, es la sutileza de lo bello. em, es que Japón lo es todo, para mí es ¿No? uno de los países La más educación posiblemente, ¿verdad? De la gente. la educación. No, es que La educación. es alucinante, es alucinante, es uno de los puntos muy importantísimos de este país, claro que sí. Y no es un tópico, es una realidad. Porque muchas Es veces se así, dice de la educación y de lo bueno que son las personas en cualquier parte del mundo, casi como un tópico y una frase hecha, pero es que realmente en Japón es así. Es una es así. auténtica realidad. Yo O creo sea, que pese. fíjate, Perdona, Carlos, que estabas tú sí, hablando. no, fijaros que hay muchos puntos de enganche, de poder poner tu teléfono móvil o tu laptop a cargar. Y la gente los deja cargando y se van a hacer compras. Y luego vuelven a por su teléfono o a por su laptop. ¿Os imagináis eso en algún otro sitio del mundo? Sí, sí, es Solo en increíble. Japón se puede dar. El respeto es bestial. Pero es una filosofía absolutamente de vida. Desgraciadamente, los japoneses cuando viajan por primera vez alrededor del mundo se dan cuenta de la maldad de la gente. Y en muchos casos son a los primeros los que llegan a un país cualquiera y les roban porque son súper confiados pensando que esa misma filosofía de vida que ellos tienen es la que van a encontrarse en el resto de sitios. Ujú. Pues nada, ¿qué os parece si comenzamos nuestro viaje por Japón? Yo, Peter, si me permites 30 segunditos hay que ya sabéis que estamos en Twitch y está la comunidad que tenemos por aquí a 370 leones conectados y hay alguno de los que ha dicho que cuánto tiempo, que hola desde Málaga, que buenas tardes, noches, que por fin, bueno, ya estamos aquí, dejad de reñirnos, ya estamos aquí, Hola, ya hemos llegado. hola mundo. Así que, si os parece, lo que podemos hacer es lo siguiente, todo esto que nos ha contado, trasladado y contado Lola,
lo vamos a hacer en 30 segunditos con un spot que hizo la Oficina de Turismo de Japón, que vas a ver cómo resume lo que ha dicho Lola. No tan bien explicado, pero lo resume muy bien. Vámonos. Venga, pónmelo, Miguel. Pues yo creo que Ah, está resumido, eso está claro, está resumido. Y como bien decía el vídeo, vamos a empezar a preparar nuestro viaje a Japón y para eso siempre, por lo mejor que hay que hacer, lo que hay que hacer es rodearse de profesionales, de especialistas y vamos a conocer un poco las distintas zonas para luego al final del directo elegir, porque claro, Europamundo tiene, bueno, no voy a ponerme a enumerar las propuestas que tiene Japón. Entonces, vamos a conocer un poco el país y ya que cada leveler encuentre su itinerario perfecto. Así que, venga, vamos allá. Hemos elegido, si os parece, Lola, Carlos, Contrastes de Japón como un itinerario que más o menos toca diferentes zonas del país importantes y que yo creo que nos puede dar un poco idea del itinerario. ¿Qué os parece? hombre, desde Pues luego, vamos, es fantástico y más sobre todo si empezamos por su capital, por Tokio, por la vibrante y bulliciosa Tokio. En esta gran ciudad, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos nada más llegar? Mirar, el primer día, obviamente vamos a dejar al cliente que se relaje, que se ha pasado 14 horas en el vuelo, que tome un poco de tiempo, ¿vale? Porque el día siguiente, y bien tempranito, vamos a hacer una visita completísima de 5 horas de duración a la ciudad de Tokio, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el templo Soyoji. Es uno de los puntos donde mejor vamos a tener el avistamiento de la torre de Tokio, así que ahí tendremos unas bonitas fotos. Y vamos a ver por primera vez algunas de las deidades curiosísimas que nos encontramos por ahí. Se trata de los Gisos. Los Gisos son un poco los dioses que recuerdan o que tienen conexión con los bebés, ¿vale? De tal forma que vienen esos Gisos, figuras de con una vestimenta de un gorrito que les ponen por ahí y un moberito, puesto que son niños. Entonces, pues ponen este y lo vamos a visitar en este templo de Shingechi. A partir de ahí nos vamos a ir al famoso cruce de Shibuya. Esto ha salido en National Geographic, en todos los reportajes acerca de Japón y particularmente de Tokio, sale siempre este cruce en el que es cierto que cada vez que se abren esos semáforos, pues cruzan nada menos que entre 10.000 y 12.000 personas. Es un Quítate triple. las manos de delante de la boca, Carlos, que a veces se Sí, entrecorta. ¿Eh? sí. Has dicho Es, Un punto muy, 10.000 personas. sí, sí. instagrameable, el típico punto Bueno, ideal para hacerse la foto y subirla. sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y lo sorprendente es que a pesar de ese volumen de gente, parece que los japoneses tuviesen una especie de halo a su alrededor, nadie se toca con nadie, todo el mundo cruza a tiempo y no pasa ninguna. O sea, es bestial pensar esta fórmula que tienen ellos de movimiento. Después de ahí nos vamos al templo Meiji. Este es un templo sintoísta. En Japón vamos a ver los templos budistas y los templos sintoístas. Pues bueno, este va a ser nuestro primer contacto con un templo sintoísta y lo vamos a apreciar muy rápidamente, pues es como si fuese entrar por una puerta. Esa es la sensación, es una puerta inmensa, gigantesca. No debemos de atravesarla por el centro, porque ese es el lugar que tienen las deidades para pasar a sus templos, y nosotros atravesaremos por un lateral o por el otro, indistintamente. Haremos un pase por agua, digamos, pues para purificarnos, y a partir de ahí, pues hacemos la visita del templo. Bueno, de esto el guía de Eh, Europa Mundo nos avisará, no sea que nos metamos por el lugar que no tenemos que meternos y la hemos hecho. No, no, por supuesto que avisa y está ahí siempre de la mano de todos los pasajeros, ¿vale? Así que no hay problema. Desde ahí luego nos iremos con el bus a la avenida Omotesando, es una de las avenidas principales de Tokio y conoceremos también este sitio. Después nos vamos al Palacio Imperial, al Palacio Imperial y vamos a ver el puente de Nijubashi.
Al Palacio Imperial no se puede acceder. No se puede acceder básicamente porque es ahí la residencia oficial y donde viven actualmente los emperadores. ¿Vale? Entonces, sí, vamos a verlo desde fuera y vamos a ver este puente, es famosísimo, ahí paran absolutamente todo el mundo y vamos a estar. Después nos vamos a ir a Akihabara. Akihabara es lo que le llaman la ciudad eléctrica, es la imagen que tenemos en la parte de arriba a la izquierda y es ahí donde, si queremos temas de electrónica de todo tipo, color, este es el sitio. Si queremos ir a una tienda en la que tienes 8 pisos seguidos para meter dinero y sacar bolitas de todo tipo y manera, pues este también es el sitio. Si queremos conocer los famosos sitios estos que hay para acariciar perros, gatos, camaleones, hay absolutamente de todo tipo de mascota en la que tú puedas acariciar, porque es cierto que es complejo el mantener una mascota en Japón. Entonces, lo que hacen estas tiendas es acercar la mascota al cliente. Pues esto es la parte de Akihabara. Desde aquí nos iremos a conocer el estadio de sumo y finalmente acabaremos el día en la zona de Asakusa, el templo de Asakusa, el templo Sensoji y la famosa calle Nakamise, que es una calle fantástica para hacer quizás las primeras compras sencillas de Japón. Me refiero sencillas a pues cositas que puedan ser de Shinchan, que puedan ser de cualquier tema de anime, o por ejemplo los imanes. Pues este es un sitio fabuloso para ese tipo de opción. Así que bueno, ese es el paseo y terminaremos haciendo una comida. ¿Vale? Por la tarde ya nos vamos a ir a la zona de Shinjuku. Pero Porque escúchame, vamos, Carlos, ¿eso solo ha sido por la mañana? esto solo ha sido mañana, lo que estamos Madre haciendo. mía. Yo ya Da estoy igual, cansado, Carlos. Sí. Y aquí perdonadme que haga un inciso. Hablamos de que Tokio Capital, junto con el extrarradio, es la ciudad más poblada del mundo con cerca de 40 millones de habitantes. Quiere decir que la visita de Europa Mundo es de las más completas que hay en el mercado, más de 5 horas de City Tour y, como dice Carlos, terminamos después en Asakusa con el almuerzo. No, ya os digo luego, está claro que Tokio nos va a ofrecer un montón de posibilidades y más de la mano de Europa Mundo, que nos estará guiando a cada sitio, cada barrio y seguramente sin meternos en ningún tipo de lío. Pero yo creo que vamos a avanzar un poquito más y vamos a salir de Tokio ahora mismo y nos vamos a otro de los iconos de Japón, que es la zona del Monte Fuji y de Kawachico, que seguramente lo pronunciaré mal, Lolai seguramente me corregirá, que es nuestra experta japonesa. Perfecto. Aquí, ¿cómo abordaríamos la visita en este punto tan icónico de Japón? pues mirar, cuando salimos muy tempranito de Tokio, salimos muy temprano para tratar de ver el monte Fuji en la medida que se pueda despejar. Cuanto más pronto por la mañana o más tarde por la tarde es cuando más posibilidades tenemos de que todos los montes y volcanes que están fuera de cordillera sean visibles. Lo habitual es que tengamos que tener en consideración que en el 80% de los casos este tipo de monte siempre está cubierto. Salimos muy temprano para poder ver esta opción de ver el Fuji despejado. Y tenemos una subida a uno de los templos más famosos desde el que podremos hacer las primeras fotos del Fuji. Después nos bajaremos a la zona del lago. Haremos también la visita al lago con un barquito. Si tenemos suerte y está despejado, ese es el barquito. Haremos también las fotos desde la zona del lago Kagabuchiko. Esta es la zona de los 5 lagos, es la zona norte del Fuji, no la zona sur, que es a la que se visitaba de forma habitual, que es el área de Hakone, la otra parte. Nosotros vamos a Kagabuchiko porque luego el acceso a la quinta estación del monte es mucho más cercano. Entonces, lo que hacemos es coger a los clientes y les subimos hasta aquí, esta quinta estación, a unos 2.700 metros de altura. Todavía nos quedarían otros 1.000 metros más para llegar hasta la cumbre del Fuji, que es súper parecida en metros al Teide en España. Así que tendremos este avistamiento y seguiremos visitando luego algunos de los templitos que tenemos abajo. Terminamos el día yéndonos a nuestro ryokan. Nos veremos nuestras habitaciones con los futones famosos en el suelo,
una especie de colchoncito de 5 centímetros nada más, pero que son tremendamente cómodos. Y por otra parte, tendremos nuestro onsen. Y imaginaros, o bien por la tarde-noche, o bien, sobre todo por la mañana primera hora, metidos dentro de la piscinita del onsen con su agua calentita y viendo el monte Fuji de frente. Es una Eso es un experiencia lujo. Eso es un impresionante. auténtico, Carlos, un auténtico lujo. Y ya saliendo de aquí, parando en algún pueblito tradicional como Yashinato Memba, Hostia, Pepe, qué bien Inosato pronuncias. Memba. No, Y ya si no Sato tengo Nemba. a Lola, que es una maestra fantástica, pero yo soy un alumno muy malo. Tiramos, yo creo que hacia la ciudad más tradicional y más auténtica. Yo creo que preserva más esos valores originales japoneses que es Kioto. ¿Qué nos contáis los dos Bueno, de Kioto? pues mira, para mí Kioto es sin duda alguna de las ciudades más hermosas de Japón, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Más de 16 lugares dentro de Kioto son Patrimonio de la Humanidad. Hablamos de una ciudad que tiene cerca de 2.000 templos, 1.200 templos budistas y cerca de 800 santuarios sintoístas, porque cuando hablamos de sintoísmo es santuario, es por eso lleva el nombre de Jinga, y cuando hablamos de templos solamente son de carácter budista. La ciudad imperial se le llama así porque fue la residencia de los emperadores de Japón por cerca de 1.000 años, desde el año 800 hasta el 1800, que comienza la época Edo. ¿Qué es la época Edo? Os va a sonar a todos por El último samurái. Es justamente cuando entra el emperador que occidentaliza Japón, cuando terminan los samuráis, porque entra todo el ejército. Ese es el momento en que Japón se abre a Occidente. Mientras tanto, esos 1.000 años, como ciudad imperial, es de las ciudades más hermosas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la zona donde están las geishas. Nosotros tenemos un traslado a la zona de Guion. Lamentablemente el término geisha ha quedado, debido también un poco a las películas de Hollywood, como el concepto de una prostituta. Es un error este concepto. No olvidemos que son mujeres muy cultas. El reglamento de las geishas es del siglo XVIII. Son mujeres que tenían un gran conocimiento de las artes, desde las artes florales, la forma de tocar el laúd japonés, tienen que tener un conocimiento de cómo se sirve el té, la poesía típica japonesa, la vestimenta, que es el traje tradicional, el kimono. Recordemos siempre que se cruza de izquierda a derecha. Solamente de derecha a izquierda se le coloca a las personas cuando fallecen para ser enterradas. Entonces, la visita de Kioto es súper completa con Europa Mundo, porque vamos al bosque de Arashiyama, donde está el bosque de bambú, visitamos los jardines del Palacio Imperial, conocemos Fushiminari, que para todos vosotros es ese santuario sintonista con todas esas puertas de color rojo. Cada puerta era, por así decir, una entrega, una ofrenda a la diosa Inari, que es la diosa cuidadora del arroz. Y también visitamos el pabellón dorado, el pabellón de Kinkakuji. Entonces, son 2 noches en Kioto, en el contraste de Japón, y es una visita súper completa de la ciudad de Kioto. Luego de Kioto tenemos una ciudad peculiar por una atracción que gusta mucho, que es Nara, con el tema, no sé si llamarle cervatillos, venados, ciervos, corregidme, y Sí, el tema de son darles de ciervos. comer, que pululan por toda la ciudad. Sí, mirar, son ciervos y tiene una gran curiosidad. El sintoísmo es la única religión que nace en Japón. El budismo entra desde la India a través de la ruta de la seda china, y de China, de Corea, entra a Japón hacia el siglo VI-VII aproximadamente. Igual que el cristianismo cuando llegan los portugueses, los españoles, hacia el siglo XVI. Pero el sintoísmo no. El sintoísmo es una religión pura, donde se creen los ancestros, donde se creen los espíritus que habitan en la naturaleza, en las cuevas, en las montañas. Por ejemplo, cuando Carlos hablaba del Carlos hablaba del monte Fuji, es preciso porque el hecho de que subamos a la quinta estación somos el operador que en ese sentido damos importancia a la montaña sagrada. Pensar que arriba vive la diosa Amaterasu, que es la diosa más importante del shintoísmo. Y los ciervos en Nara son los emisarios o los que hablan, por así decir, con los dioses. Casi igual que los sólidos, pero son los pájaros, tienen el nombre de las puertas estas rojas con las que se identifican rápidamente a los santuarios japoneses. Entonces, Nara, además de tener el templo de Todaiji, que tiene el Buda de madera más grande, con casi 18 metros de altura, es famoso por esos ciervos a los que muchos les damos de comer, porque poquitos son cuidados, son emisarios de los dioses en el shintoísmo. Pero es Pues que esos cervatillos, antes de Sí. darles de comer, sorprendentemente, para que tú les des de comer, lo que te hacen es una reverencia. Se agachan el cuello
y entonces te están diciendo, dame de comer, porfa. No, Si os parece, tenemos un pequeño vídeo de 30 segunditos que ver animales siempre está bien. Y además vamos a hacer una cosa, que es enlazar Nara y Osaka, que es el siguiente destino. Así que, venga, vámonos. Venga, dale. Pues Osaka con sus neones, Osaka con sus canales o ríos, no sé si llamarle río o canal, Ujú. con su castillo. Ya estamos en Osaka. Aquí, ¿qué nos ofrece Europa Mundo? Mirad, en Osaka no estamos mucho tiempo y os voy a decir por qué. La ruta el contraste de Japón es un circuito que tiene todo. Es decir, entras por Tokio, vas al monte Fuji, pasas 2 noches en Kioto, por lo cual puedes ver el puedes ver el bosque de bambú de Arashiyama, ves el castillo más importante, como explicaremos en un ratito, que es el castillo de Himeji, pasas por Nara, por Osaka, llegas a Hiroshima, ves uno de los jardines más importantes cerca de Matsuyama y regresas en tren de alta velocidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que sepáis que hoy en día este circuito es el tercero más vendido de Europa Mundo. Es el tercer destino más vendido o el tercer circuito más vendido de Europa Mundo. Entonces, en Osaka no tenemos mucho tiempo para poder ver la ciudad, que son pinceladas dentro de lo que es el contrastes de Japón, de ahí su nombre, pero sí que hacemos algo muy típico y es que jugamos con los contrastes entre el día y la noche. Lo que hacemos es que nos vamos al barrio de Dotonbori, por la noche es una zona del canal donde está el canal del río Nemba y es una zona con muchos luces de neón, es decir, Japón futurista que la gente quiere ver, donde nos vamos a muchos restaurantes donde preparan el pez globo. Cuidado, solamente tienen que ser muy especialistas porque sabéis que es un pez muy venenoso, no cualquiera puede preparar ese pez. Entonces, en Osaka, para mí, visitando, cuando hablamos de contrastes, hablamos de que Japón, si tiene 80.000 templos sintoístas, santuarios sintoístas, imaginaros que solamente nos dedicáramos a visitar templos. Es como si vas, por ejemplo, al Camino de Santiago y solamente viéramos iglesias románicas o catedrales. Entonces, si por la mañana vinimos de Kioto, hemos estado en una zona de templos como es Nara, pues vamos a jugar con el contraste, de ahí el nombre, de llegar a una de las ciudades más importantes de Japón, más industriales como es Osaka, con 2 aeropuertos, pero lo vamos a hacer con ese traslado nocturno para poder cenar con esas luces de neón, ¿no? Entonces, para mí, ese es el contraste. Si no es ver más castillos, ver más templos, sería un viaje muy repetitivo y eso sí es algo que es interesante de señalar. Aquí no podemos coger el tren bala porque no hay, pero vamos a correr un poco que yo creo que lo que viene nos va a encantar. Vamos a ver, parada imprescindible, Himeji y su castillo. Y Meiji, no me voy a enrollar mucho, conocido como el Castillo de la Garza Blanca, es uno de los castillos, de los 12 castillos mejores conservados de todo Japón del siglo XII. Y tenemos que pensar que aunque tiene esos 7 pisos, por dentro los castillos japoneses están vacíos porque la vida se hacía en el suelo. ¿Qué es lo más bonito para mí? Subir hasta la parte de arriba, donde tienes unas vistas espectaculares de todo lo que es la zona. Y luego nada, terminamos de camino en una ciudad emblemática, como puede ser Hiroshima, con tanto sentido de lo ocurrido en el pasado, donde se tiene que respirar un algo que creo que no se puede describir en cualquier otra ciudad del mundo. No, Hiroshima es el único lugar donde tú puedes ver a los japoneses emocionarse, teniendo en cuenta que Japón es una cultura que no muestra sus emociones. Pensar que el 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, a unos 600 metros de altura, estalla la primera bomba atómica. En ese momento, más del 70% de la ciudad desaparece, más de 80.000 personas mueren en ese mismo momento y es uno de los episodios más duros para Japón, porque 3 días más tarde la bomba en Nagasaki, eso va a hacer que Japón tenga que firmar el 2 de septiembre la paz con Occidente y con ello se termina la Segunda Guerra Mundial en la zona del Pacífico. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo correspondería a lo que era la antigua zona industrial de Japón, de Hiroshima. Ese edificio de la cúpula que está en la UNESCO era una antigua fábrica donde se exponían, por así decirlo,
los procesos o las instalaciones que se fabricaban eran como un lugar de exposiciones de las diferentes fábricas de Hiroshima, y el Parque Conmemorativo de la Paz conmemora a las personas que fallecieron durante este bombardeo, pero sobre todo es un lugar donde están las llamas encendidas, que solamente se apagará el día que no haya armas nucleares, lo cual es muy complicado. Y el Museo de la Bomba en Bután, bueno, está hecho por uno de los arquitectos para mí más impresionantes de Japón, que es Shotaro. Cuando tú entras, te explican un poquito cómo se produjo todo lo que fue la bomba atómica. Puedes ver desde una botella de Coca-Cola completamente retorcida. Y bueno, para mí es una de las zonas más, uno de los lugares más emotivos, porque repito, a los japoneses eso les llega muchísimo. Y se emocionan y los llorar. Una cosa, Lola, Importante absolutamente para puedes, todos nuestros clientes. si puedes, Lola, quédate más o menos a la altura de Carlos, porque cuando te arrimas mucho al micro se satura y se escucha un poquillo mal. Que, Gracias. me parece súper apasionante. A ver, hemos pasado muchas penurias, seguimos teniendo guerras, esto cada vez suena peor. Yo creo que ese fuego no lo van a apagar nunca. Bueno, y terminamos luego otra vez en Tokio, ¿no? Llegamos a Tokio y este itinerario se acaba. Y ahora hablaremos de algunos más de los que tenemos por ahí. Pero como hemos hablado de una cosa triste que fue aquello de la bomba atómica, ¿qué os parece si nos metemos un poco con estas cosas tan buenas hasta ahora, que es eso de comer el mundo, nuestra afición de comer el mundo? ¿Parece? Claro. Vale. Pues venga, Miguel. Pónmelo, Pues Miguel. venga, vámonos. Ahí está. Ya llega la hora casi de la cena. Mira, los tres de Masterchef. Los tres de Ahí está Masterchef aquí el preparados. Masterchef. Pero estamos A ver, preparados, pero solo para dar paso a Lola, yo creo. sí, venga, Lola, cuéntanos, porque has elegido tú concretamente tres platos típicos para hacernos un pequeño menú: el ramen, el oden y un mochi de postre. Así que cuéntanos uno por uno qué es, así un poco de visita, y ver un poco de qué tal es típico, de qué está compuesto el plato, etcétera. Vale, mirar, antes de entrar directamente en el ramen, no me quiero entretener mucho porque sé lo que son los tiempos aquí, pero es importante recordar, uno, que la gastronomía japonesa es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Segundo, que el plato tradicional es el arroz. El arroz tiene una variación que es el arroz japonica, que por eso es muy glutinoso y nos va a servir muy bien para luego poder explicar lo que es el mochi, que es el postre típico, los pasteles de arroz glutinoso. Y de hecho, en el desayuno se toma arroz blanco, entonces eso sí es importante. Y algo que hemos hablado desde el principio, que es Japón, la armonía. Y cuando hablamos de armonía, hablamos en la presentación de los platos. 5 colores: el verde, el amarillo, el rojo, el blanco y el negro, que representan los diferentes puntos cardinales. 5 sabores: el dulce, salado, agrio, ácido y picante. 5 cocciones, que es el crudo, cocido al vapor, a la plancha y frito. Y sobre todo, la estética es fundamental. Bueno, si quieres, podemos hablar un poquito del ramen. ¿Qué te parece, A Carlos? Y mí ahora me ya pierde el empezamos con ramen, el me oden. pierde. Pues mirad, el Perfecto. ramen, sorprendentemente, porque claro, tú hablas con cualquier persona que no sea conocedora del destino y lo primero que te dice de la comida japonesa te va a indicar directamente el sushi. Siempre, siempre, porque es lo que realmente se ha exportado como comida desde Japón al mundo. Pero no es cierto. La comida principal, a años luz de cualquier otra, y por supuestísimo del sushi, es sin lugar a dudas el ramen. El ramen al final es simplemente una sopa de fideos, pero con huevo, con un montón de ingredientes súper sabrosos que le dan un sabor a la sopa tremendamente exquisito, y los hay de todo tipo y clase. Y es en la comida principal del japonés. Por otra parte, una comida tremendamente barata. En un buen restaurante japonés podemos estar hablando del entorno de los 1.200 a 1.400 yenes, que al cambio están por debajo de los 10 euros. Bueno, ya hemos abierto boca con una sopita que es, con el frío que hace, ya viene bien. ¿Y qué os parece si pasamos a este guiso tradicional? ¿Quién nos cuenta? Wow, es el oden. Es un plato que se toma principalmente en invierno. Se cuece todos los ingredientes a fuego lento.
sobre todo con un caldo de soja o también con el caldo de pescado que allí se conoce con el nombre de dashi. Lleva también huevo duro, lleva rábano, lleva otra verdura que se llama concayu, lleva bolitas de pescado y sobre todo se puede tomar tanto en puestos callejeros como bueno, pues para mí es uno de los discos invernales que hay que probar, eh, porque no olvidemos que tenemos una programación de Japón todo el año, que no es solamente una temporada. Y yo creo que cuando llegamos allí para ver el otoño japonés, el momiji y ese frío, es un buen oden, entra. Sí, sí. Pero este parece más consistente y ya pues habría que tener un postrecito, ¿no? Aquí conocemos unos mochis que son un tanto ridículos comparados con los que hay allí, ¿no? Que si nos estábamos hablando del arroz, es que no se entendería, el sudeste asiático, al igual que Japón, no se entendería sin el arroz como el plato estrella, ¿no? Igual que en China o en Corea. Pues es un arroz muy glutinoso, por eso se pueden hacer así esas bolas que se rellenan de diferentes ingredientes. Puede tener pues una pasta dulce de judía rosa, puede tener también helado, puede ser de frutas. Hay muchas variedades. Hay, como os digo, el mochi relleno, sobre todo cuando llega el verano, el relleno de helado, que es muy popular. Y bueno, pues hay que utilizar taza de harina de arroz, lleva agua, lleva también azúcar, y es uno de los postres pues, más importantes de todo Japón en la gastronomía. No olvidemos una cosa, apenas se toma fruta en Japón. Hablamos de un país insular, un archipiélago, donde la fruta es carísimo. Casi toda la fruta es de importación. Para que os hagáis una idea, un melón puede costar la friolera de 50 euros. Por Madre lo mía. tanto, el mochi es uno de los platos tradicionales, porque lógicamente uno de los ingredientes que más hay. De hecho, ese melón que comenta Lola es el regalo tradicional. Cuando tú vas a visitar a una familia japonesa y quieres llevarle un regalo, ese melón es uno de los aciertos mayores. Y recordar que es el país donde absolutamente se vende todo por piezas. O sea, una pera, una manzana, todo por piezas. De una en una, a precio de vellón. Bueno, Pedro, bueno, y ya, qué vemos aquí, Pedro? ¿Qué Acompañado todo vemos por un aquí? buen sake. a ver, yo es que no lo he puesto, pero hombre, un buen saque, ¿no? Habrá que probarlo. Hombre, merece la pena. Es Merece. duro, ¿eh? Esto es un especie de buzo, prácticamente. Así que, pero hay de varios sabores, pero en general es de una graduación bastante alta. Al japonés, desde luego, le apasiona y es muy habitual verles cuando salen de su trabajo en las diversas izakayas, que son pequeños barecitos muy chiquititos, de 4, 5, 6 personas que caben nada más, haciendo ahí su bebida del sake, por los que les aburren y se van para casa. O se van a un hotel cápsula, y para eso es inventar, porque trabajan tantísimo que al final resulta que tienen que ir a dormir a un hotel de este tipo para el día siguiente estar prontito de nuevo a trabajar. Bueno, Y bueno. Pues, si me, Pues perdóname que aquí hay una cosa importante. Ya sabéis que hoy en día una de las razones para viajar es la gastronomía, por eso también nosotros le damos importancia. Y hay que decir que Europa Mundo en sus viajes le da importancia y hace experiencias gastronómicas en el destino. Y sin irnos mucho, pero sí quería dejaros alguna de las fotos de esas experiencias que hacen, en este caso, Europa Mundo en destino, ¿vale? O sea, que tengáis en cuenta que en los viajes no solo hacemos las comidas, sino que experimentamos y conocemos de verdad esa gastronomía japonesa. Y no me quiero extender más. Hala, Pedro, sigue. no, 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 ya, porque es que ya, bueno, yo soy vegetariano, no soy mucho, pero lo otro sí me ha gustado. no, ¿Qué parece? Y ya le dejamos paso a Pepe si seguimos ya el itinerario una vez que ya hemos cenado y se nos ha hecho poca agua. Y hablamos un poco de las pequeñas diferencias que hay con otros itinerarios. Pepe, te dejo a ti que sí, no, sobre controles el tema. todo hemos hablado de Tokio, hemos hablado de Kanazawa, estoy yo bien. Hemos hablado de Tokio, hemos hablado de Osaka, metrópoli, megaciudades, con rascacielos, con bullicio. Y ahora toca ir a lo que es el contraste, la zona más rural, más del Japón feudal, que son estos pueblos maravillosos como pueden ser Kanazawa, como puede ser Chirakawago o como puede ser Takayama. Yo creo que una visita a Japón no se puede entender sin poder ir a esta zona en concreto. De hecho, son tres pueblos que prácticamente están muy pegados el uno del otro. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué hacéis vosotros en vuestros circuitos?
Mira, en Kanazawa visitamos el barrio histórico de Nagamachi, que es el barrio histórico que está al lado del castillo, muy parecido al que hemos visto antes en Imeji, pero evidentemente más chiquitín. Este es el barrio de los samuráis, el que estamos viendo, con esas casitas de madera. Muy cerca se encuentra uno de los jardines más famosos, el jardín de Tenrokuen, que es el jardín más bonito junto con el Korakuen en la zona de Matsuyama o el de Ritsurin en la isla de Shikoku. Y Kanazawa es famosa porque aquí hay una industria que era el pan de oro. Entonces, el pan de oro que es el que recubre muchas de las estatuas de Buda que nos encontramos en muchos templos. Entonces, Kanazawa es una ciudad ideal. Cuando antes hablábamos de circuitos, recordad que hay cerca de 50 circuitos diferentes en Japón, en Europa Mundo. Combinados con China y con Corea, 198 circuitos. Entonces, Japón feudal es una de las zonas de Kioto, podemos regresar a Tokio y volviendo por los Alpes japoneses. Así que es muy interesante. Vale, yo no sé mis compañeros, pero yo cuando ponen las manos por delante y demás, se escucha ahí entrecortado. Intenta no ponerlas, por fin. Que seguimos, venga, y tanto Kanazawa como el resto de los pueblecitos son todos muy típicos, ¿no? Mira, esto a veces me recuerda incluso a las casitas aquellas en Santana, en Madeira, ¿no? Claro. Bueno, al fin y al cabo, la construcción de este tipo es exclusivamente por el tema de las nevadas. Cuando nieva, eh, el tener este tipo de construcción en esa techumbre, esa nieve no permanece ahí arriba, acumulándose y generando luego los problemas que suelen generar en otros sitios del mundo, ¿no? Pues de esta forma, esta construcción evita este problema. Y es un sitio bien chulo, ¿eh? Y hay que Se decir les que conoce, eso es un perdón, poco... No, perdona, Lola, di. sí, no, solamente deciros, se les conoce este tipo de casas como casas gosho por la forma de los tejados, que es así la forma en la que se reza en Japón. Ujú. Curioso. Y hay que decir que Curioso. estas aldeas tradicionales es un poco lo que comentasteis al principio, de salirnos un poco de esos itinerarios masificados y esas zonas pues, masificadas, ¿no? Correcto, es la ruta Nakasendo, es la ruta de los samuráis y es lo que os digo, la ventaja que tienen los circuitos de Europa Mundo es que si queremos ver hay que salir de las carreteras principales. Es la única forma de que podamos llegar un poco al alma del destino. Y cuando hablábamos antes un poquito de experiencias, perdonad, tengo que dejar las manos ahí quietas y no moverlas. Cuando hablamos de experiencias, yo siempre digo algo importantísimo. Un viaje sin experiencias es una suma de lugares y un viaje con experiencias es la suma de momentos únicos e irrepetibles. De los que te Entonces, acuerdas mejor. sí, correcto. Es lo que hace que el pasajero conecte y yo siempre comento, cuando Europa Mundo diseña una ruta, no unimos puntos en un mapa, unimos personas con emociones. Estoy de Pues acuerdo. para mí esta zona del Japón feudal es espectacular, con estas casitas de madera rodeadas de los líderes japoneses, donde parece que el tiempo se ha detenido. Yo creo que es el Japón que todo el mundo demanda, es lo que todo el mundo quiere ver. Y después, como Kioto y como Osaka. Sí, esa parte medieval es fantástica. Pues si os Bueno, ¿qué parece parece, si como seguimos? los levelers, si no nos van a echar la bronca porque nos vamos a pasar de tiempo, teníamos unas curiosidades, pero vamos a pasar porque hay un itinerario que es el Maravillas, el Maravillas de Japón, en el que, Pepe, continuamos por ahí y tocamos también esas dos zonas para conocer un poco más del país, ¿no? Pues empezamos por la isla de Shikoku. Te he pillado ahí, ¿eh? Shikoku, insisto, a mí Lola todavía tiene que darme unas clases muy pormenorizadas porque ya te digo, todavía mi japonés está, aunque sé contar del 1 al 10, ya contaré Vale, alguna eso ya historia es una aventura. por qué sé contar del 1 al 10 al japonés, pero esa es otra historia larga. Estamos en la isla de Shikoku, ¿no? Correcto. Y luego vamos al Monte Koya. Y aquí, ¿qué hacemos? Sí, porque aquí queríamos resaltar que es un itinerario de los más completos que tenéis, que tiene 17 días, pero hay dos sitios que yo creo que merecen mucho la pena destacar dentro de este programa, que es la isla de Shikoku y el Monte Koya. Así que, a ver, ¿qué podemos ver aquí para los que no hemos conocido el país todavía y que algún día Europa Mundo nos invitará a conocer? Seguro. Pues mirad, hablamos de que Japón es un archipiélago. Venga, sí, vamos a dar una clase rápida de islas.
Hokkaido, el centro, la isla de Honshu, que es la isla principal, donde está Tokio, Kioto, Osaka, Hiroshima, bla, bla, bla. Al sur, Kyushu, que es donde está Nagasaki, y la isla de Kyushu, y la isla de Shikoku. Es una ruta con 80 templos hermanada con el Camino de Santiago, y aquí en Monte Koya es donde nace una de las ramas del budismo. Hay dos ramas del budismo. Los budistas, entre ellos, estuvo un tiempo retirado en este templo cuando subimos hacia Kanazawa, y Monte Koya, que fue fundado por el Kobo Daishi hacia el siglo V aproximadamente, y es el budismo esotérico a través de rituales. Entonces, ¿por qué anima a todo el mundo a ir a Monte Koya? Señores, aquí dormimos en un monasterio. Aquí tenemos una cena típica vegetariana. Recibimos aquí vemos la imagen del monasterio. Recibimos una ceremonia, pero fijaros por la noche, vamos a ver a los monjes. Aquí se encuentra el cementerio de Kuno-in, con cerca de 200.000 tumbas. No hablamos, estamos hablando que aquí se venían a enterrar la gente más importante del país, desde samuráis, las familias feudales, por la noche. Ponte un poquito más para atrás, Lola, Ese porfa. silencio. Ponte hacia Vale, atrás un pues poquito. Ahí. imaginaros por la noche estar aquí en Monte Koya, salir a pasear, esa paz, esa calma, ver a los monjes, poder ir hacia lo que era el antiguo cementerio Konui, con cerca de 10.000 carritos de estos hechos en piedra. Para mí es uno de los platos fuertes como experiencias en Japón con Europa Mundo. Platos fuertes, mira que ya llevamos unos cuantos, ¿eh? Es que es un viaje que es que tenemos muchas, muchas, muchas opciones. Y hablando de opciones, que lo hemos dicho a lo largo de todo el directo, para que veáis simplemente, aquí tenéis de la web, tenéis todos estos itinerarios, espera que pasamos y tenemos más, todos estos itinerarios y otros muchos que no están colgados en la web, pero que sepáis que estamos hablando de muchísimas posibilidades, de que siempre vamos a encontrar ese itinerario para cada level. Y si os parece, lo que podemos hacer es vamos a comentar un poco esos itinerarios. Ya hemos hablado del Contrastes de Japón a lo largo del directo. Este sería, Lola, el Japón esencial, pues para esas personas que tienen poco tiempo, ¿no? Sería la opción. Eso Sí, es. Y luego tenemos lo que ya hemos hablado de este itinerario que nos encanta, que es el Japón feudal, en el que ya hemos comentado a lo largo del directo. Y aquí nos vamos a detener un poco en el Maravillas de Japón, que hemos comentado que hay 17 días, hemos comentado diferentes zonas, no todas, porque el tiempo apremia, el tiempo en el directo es lo que tiene, pero hay una oferta y hay una serie de salidas que tenéis especiales, ¿no, Carlos? Correcto, sí, sí. Esta que estáis poniendo es esta salida que tenemos con aéreo desde Madrid y Barcelona para la salida del 5 de diciembre, la del 27 de febrero y la del 13 de marzo. Que, estas, en caso de que lleguemos al entorno de las 25 personas, la iremos acompañando ya incluso desde el inicio del aeropuerto, desde Madrid o Barcelona. Entonces, es este circuito que acabamos de ver, el más completo que tenemos, y ya veis que de precio hay que tener en cuenta que lleva prácticamente todos los días, menos 2 noches de esas 17, media pensión, y por otra parte, el inmenso volumen de entradas que lleva siempre todos los circuitos de Europa Mundo incluidos. Es una parte muy, muy importante a la hora de valorar un viaje a este destino en el que una excursioncita mínima, que de repente dices, bueno, estoy en la zona de Osaka y me voy a hacer una excursión a Hiroshima, pues son 400 euros. Claro. Entonces, al llevar de todo incluido, de verdad que este precio es el que toca. No, no, y lo que hemos hablado, Carlos, una de las cosas más importantes y que aquí en el Level Travel siempre valoramos muchísimo, que son los buenos días, un itinerario muy bien trabajado, con muchas experiencias y al final es un producto que siempre viene encantado el cliente. Y por último, había uno que no hemos tocado, porque es una zona que aquí no hemos tocado en absoluto a lo largo del directo, pero simplemente para mencionarle a los levels. Lola, aquí también podemos hacer la zona norte de Japón, ¿no? Es correcto. Cuando hablábamos antes de las islas, aquí subiríamos hasta la isla de Hokkaido, donde está Sapporo, donde se encuentra el Hakodate, que es la parte más occidental del norte de Japón, y es sobre todo a quien le guste muchísimo la naturaleza, con ciudades como Matsuyama, sí, Matsuyama, cerquita de Sendai.
Bueno, un itinerario un poco más desconocido, pero también muy llamativo. Oye, pues hemos recorrido ahí buena parte de Japón. Al final ya son casi las 9 y esto y mejoró un montón porque quedaré aquí 2 horas más, pero bueno. Eh, Hay una cosa que quería preguntarle a Carlos. Recientemente hemos sabido la noticia, ¿no?, lo de una importante alianza, si se puede llamar así, entre Europamundo y Canac. ¿Nos cuentas, Carlos, en qué consiste esto? Sobre todo, ya no para nuestros clientes finales que nos ven, sino también quizás nuestros compañeros que nos estén viendo. Y Correcto. bueno, pues hacerles saber un poquito cómo va a funcionar, ¿no?, esta unión que habéis hecho, no sé si temporal o no, ya nos contarás. Sí, sí, sí. Bueno, es una joint business en la que las dos empresas mantienen su independencia absoluta, sobre todo la independencia financiera, económica y demás. Pero es verdad que nos unimos de una forma potente en la que, por ejemplo, el tema de grupos todos se van a hacer directamente en un centralizado. El equipo comercial vamos a trabajar de la mano unos con los otros. Y bueno, pues es una forma de unión que tenía mucho sentido. A Canac, por un lado, le faltaba potencia de producto y a Europamundo le faltaba potencia comercial. Canac tiene una gran potencia comercial. Al unirnos todos ese equipo vamos a estar mucho más cerca de vosotros y por tanto al final del cliente, porque bueno, pues tenéis cualquier tipo de presentación para vuestros clientes finales, nosotros podemos acudir, ayudaros en esas presentaciones, pues ahora ya sí tenemos un equipo bastante más amplio y creemos que de esa manera pues vamos a llegar mucho mejor a las agencias de viaje españolas. Entiendo que ahí en la contratación que Canac no tenía, pues apoyará mucho en vuestro circuito, que tenéis muchísimos, ¿no? Y que será un poco compartir esa experiencia que tenéis vosotros con ellos también, ¿no? Pues sí, es un poco distribuidores, que es el caso de Canac, y los otros son la fábrica. Y la fábrica, al final, es Europamundo. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este viaje a Japón, que pues hemos hablado menos de 14 horas, también te lo digo, ¿eh? O sea que... A ver, evidentemente, hay que decir que Japón da para 1 hora, para 2, para 3. Para Que mucho más. nosotros lo que intentamos siempre aquí es transmitir esas ganas por conocer un nuevo destino y en este caso Japón. Fíjate, después de 4 temporadas, Peter, no habíamos visitado Japón. Si es que no tenemos un mundo por conocer. Pues es verdad, Es verdad. es Bueno, verdad. pues esperamos, vamos a acabar el directo, evidentemente, como se debe hacer, que es agradeciendo a Carlos, a Lola, evidentemente, a Europamundo, por haber venido a nuestros directos, por habernos llevado hasta Japón y esperamos que pues hayáis pasado un buen rato, que has visto que se pasa volando. Wow, sin lugar a dudas. De verdad, muchísimas gracias, compañeros. Bueno, les de pie, mostrando todos los respetos. Arigato gozaimasu. Muchas gracias. No podía acabar, no podía acabar ¿Hay que mejor decir el cómo? directo. ¿Hay que decir tomo aligato? ¿Hay que decir o cómo era? No te vas a ningún compromiso. Hay que decir que yo durante el directo, no sé si os habéis dado cuenta, pero cuando había que decir alguna ciudad, he pasado el marrón a Pepe. No sé si se ha dado cuenta o Sí, no. no, ya, Pero, luego lo tendré en cuenta. Lo tendré en cuenta. bueno, Menudo bicho eres. pues eso, que agradecerme a Europamundo y nada, ya sabéis los levelers que, mira, no estamos desentrenados. 1 hora y 20 segundos llevamos en el directo, con lo cual lo hemos clavado. Y pues nada, el siguiente directo ya tenemos destino, uno de nuestros destinos preferidos. Y es que no sé si sabéis, pero la semana que viene hay una gran inauguración en el mundo. No voy a decir nada más. Aquí cada uno que googlee y que sepa dónde es. Así que hay una gran inauguración. Entonces esperamos recopilar todas esas Por imágenes fin, después de 3 años. por fin. Y el próximo directo pues será sobre ese destino, que el que no lo sepa pues solo tiene que seguir nuestras redes, Next Level Travelers, Next Level Viajes, Facebook, Instagram, en YouTube, ya sabéis, darle a compartir, me gusta, que majos, Carlos y Lola, pues todo esto, ¿vale? Pues venga, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, chicos.